El Señor los bendiga, amados hermanos, hermanas que están presentes en este lugar, honrando y glorificando a nuestro Padre Celestial, quien es digno de toda la honra, de toda la exaltación. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirle a mi cuñado y a mi hermana Adela estar en este lugar, que todo sea para su honra y para su gloria. Vamos a estar, hermanos, viendo un pasaje de la palabra de Dios donde verdaderamente se habla acerca del juicio injusto que se le hizo al Dios justo. Un juicio injusto que se le hizo contra el Dios justo. Se está viendo el pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos del 53 al 65. Un juicio injusto contra el Dios justo es el tema del mensaje de hoy. Un juicio injusto contra el Dios justo. Marcos capítulo 14, versículo del 53 al 65. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Oremos. Amoroso Padre Celestial, estamos delante de un pasaje que muestra claramente el juicio injusto realizado y hecho por la imaginación, Señor, de esos hombres, siendo instrumentos de Satanás contra tu ungido, tu Cristo. Padre de la gloria, es mi oración de que sea tu Santo Espíritu abriendo el entendimiento de nuestros corazones, para que cada uno de nosotros pueda comprender lo que tú has revelado en las Escrituras, que podamos atesorarlas, oh Señor, sabiendo de que tu Hijo amado Jesucristo, Dios hombre, siempre fue perfecto, inocente, siempre fue un hombre que supo vivir en perfecta comunión contigo, cumpliendo la ley a cabalidad y nunca entró en transgresión. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Es mi oración que sostengas con el poder de tu Espíritu Santo al predicador, y que cada uno de nosotros sea ministrado con el poder glorioso de tu Santo Espíritu, para la alabanza de tu nombre en Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Amada iglesia, a lo largo de la historia se han llevado a cabo un sinnúmero de juicios injustos.
donde muchos inocentes han sido condenados y muchos culpables han sido absueltos. La realidad es, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros vivimos en un mundo caído donde la injusticia impera, pero nunca ha habido ni lo habrá un juicio tan injusto como el que nosotros vamos a considerar en la tarde de hoy. No solo por las enormes irregularidades que encontramos en todo el proceso, sino también porque en ningún tribunal nunca ha sido ni será condenado un hombre cuya inocencia sea como la de Jesús. Cristo no solo era inocente de los cargos que se le imputaban, sino de cualquier otra acusación que se haya podido levantar contra él, porque Jesús nunca transgredió la ley de Dios. De haber recibido un trato justo, Jesús nunca habría sido condenado en ningún tribunal humano, porque siempre fue perfecto en santidad, siempre fue perfecto en obediencia. Este fue un juicio increíblemente injusto. Por otra parte, debemos señalar también que a través de toda la historia nunca ha habido ni lo habrá un juicio más importante que este juicio, porque el veredicto que se pronunciara esa noche a favor o en contra de Jesús dependía del destino de todos aquellos a quien Él vino a salvar, como veremos en un momento. Ahora, antes de considerar la narrativa de Marcos en este pasaje, es importante señalar que ninguno de los evangelios contiene todos los detalles de este juicio. Nosotros tenemos que valernos de los 4 para poder construir paso a paso lo que sucedió en la vida de Jesús durante las horas de la madrugada del viernes. Y cuando leemos los 4 evangelios, nos damos cuenta que Jesús tuvo que someterse a 2 juicios, un juicio religioso y un juicio civil. Jesús tuvo que comparecer delante de los líderes religiosos de la nación. Jesús tuvo que comparecer ante las autoridades romanas porque Israel estaba bajo el dominio de Roma en ese momento. Y cada uno de estos juicios constó de 3 etapas. Es decir, que en unas pocas horas Cristo tuvo que soportar 6 audiencias. 3 delante de las autoridades religiosas de Israel y 3 delante de las autoridades civiles de Roma. En el juicio religioso primero tuvo que comparecer ante el sumo sacerdote Anás para un interrogatorio preliminar, donde nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 18 versículo 13, que literalmente dice: y le llevaron primeramente a Anás. Anás fue un sumo sacerdote 20 años antes y solamente pudo durar 6 o 7, pero se entendía que los sumos sacerdotes podían durar de por vida, pero los romanos le hicieron presión a este hombre a que pudiera desistir de su cargo, y fue así como lo hizo. Y él tuvo 5 hijos y también tuvo una hija, y el yerno de él era Caifás, de tal modo de que vamos a ver cómo más adelante, estando Jesucristo ante Anás, se dirige, o lo lleva, mejor dicho, ante Caifás. Lo llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, dice Juan 18:13, que era sumo sacerdote aquel año. Luego ante el Sanedrín completo en la madrugada, y otra vez ante el mismo concilio, justo después del amanecer. En el juicio civil, primero compareció ante Poncio Pilato, luego delante de Herodes y una vez más ante Pilato para escuchar el veredicto final. 6 audiencias en unas pocas horas. En el día de hoy nos limitaremos a la parte religiosa de este juicio y más particularmente a la que se llevó a cabo delante de los miembros del Sanedrín en la casa del sumo sacerdote, y lo haremos en 5 encabezados. En primer lugar, vamos a ver las circunstancias del juicio que se encuentran de los versículos 53 al 59. En segundo lugar, o segundo encabezado, es la interpelación. Una interpelación es preguntar a alguien para que dé explicaciones. Vamos a ver la interpelación directa del sumo sacerdote, y se encuentra en los versículos 60 y 61. En tercer lugar, la respuesta inequívoca de Jesús, versículo 62.
El cuarto encabezado es el cargo oficial de blasfemia, versículos 63 y 64. Y el quinto y último encabezado que vamos a estar viendo es la diabólica crueldad de los soldados y alguaciles contra él, versículo 65. En primer lugar, las circunstancias del juicio. Trajeron pues a Jesús a sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro les siguió de lejos. Hermanos, anterior a esto nosotros podemos ver verdaderamente cómo Jesucristo estaba celebrando la última cena alrededor de sus discípulos, y a la misma vez él anunció cómo es que uno de los 12 lo traicionaría, que posteriormente verdaderamente se daría a conocer que fue Judas, cuando cada uno le preguntaba a Jesucristo: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? A la misma vez nosotros vemos cómo él después se dirige a Getsemaní, donde él tuvo un encuentro profundo, un encuentro intertrinitario con Dios Padre y Dios Espíritu, y él mismo, Dios hombre, orando y clamándole a su Padre Celestial, verdaderamente, donde él le pidió en 3 ocasiones a su Padre que si era posible que pasara delante de él esa copa, pero que no se hiciera como él quería, dijo Jesucristo a su Padre, sino como tú quieres, Padre, siempre sometiendo su obediencia, su voluntad a la voluntad del Padre Celestial, donde nos muestra un gran ejemplo a seguir. Y es de ahí donde verdaderamente Jesucristo pudo arraigarse y afirmarse en el cumplimiento de la ley. Y es por eso que verdaderamente él era la inocencia encarnada delante de todos estos hombres. Pero sabemos cómo todos estos malhechores siempre buscaban encontrar alguna falla, el más mínimo de los errores en Cristo Jesús, para valerse de esos errores y de ahí acusarle y posteriormente llevarle a la muerte, pero no le encontraban ningún error a Jesucristo, porque era Dios encarnado, el Dios hombre, el Dios perfecto, alto y sublime verdaderamente. Ahora bien, cuando nosotros vemos, que ya vimos, ¿verdad?, en Juan, cómo es que se llevó ante Anás a Jesucristo, la idea de llevar a Jesucristo a Anás es que Anás era el cerebro detrás de todo. Anás odiaba a Jesucristo. Anás veía a Jesucristo como una amenaza para su seguridad, su poder, su prestigio, todo. Él resiente la santidad de Jesús porque Anás era muy impío. Anás resentía la perfección de Jesús porque Anás era un hombre muy vil, muy malvado. Todo acerca de Jesús lo hacía enojar. Y él estaba bajo la dirección de Satanás. Anás y Caifás fueron personajes que verdaderamente supieron ser manipulados por el infierno mismo con odio venenoso hacia Jesucristo. Anás había sido el sumo sacerdote unos 20 años antes, pero ejercía mucha influencia en el Sanedrín. Aparte de que era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote en funciones en ese momento, en la casa de Anás Jesús fue sometido a un interrogatorio preliminar, como ya lo vimos. Ahora bien, ustedes pueden recordar cómo la entrada triunfante a esta semana, donde Jesucristo hace la entrada a Jerusalén, él de repente llega al templo y se da cuenta de que estaban muchos hombres, muchos cambistas, haciéndose de dinero, estaban usando el templo de Dios como una cueva de ladrones, que literalmente Jesucristo le llamó a ellos ladrones. ¿Y qué fue lo que pasó? Se entendía de que en este templo, en este lugar, estos cambistas verdaderamente estaban haciendo el trabajo y le llamaban el bazar de Anás. ¿Y cómo es que Anás no se iba a enfadar contra Jesucristo al ver que Jesucristo había verdaderamente cambiado todo eso y arreglado y él hizo una limpieza en el templo, de tal modo de que ustedes pueden ver cómo estos líderes religiosos, con la dureza de su corazón, se encendieron ardientemente contra Cristo Jesús y procuraban matarle, como dice el texto. El Sanedrín, amada iglesia, donde llevaron posteriormente a Jesucristo, era el Consejo Supremo de los judíos, algo así como la Suprema Corte de Justicia. Estaba compuesto por 71 miembros. El principal de todos ellos era el sumo sacerdote, en este caso Caifás, y ellos decidían sobre los asuntos civiles y religiosos de la nación.
aunque Israel se encontraba bajo el dominio del imperio romano, era política de Roma dejar que los países dominados por ellos lidiaran con ciertos asuntos civiles que ellos tenían, y por eso permitían estas cosas. Jesús fue trasladado a la otra ala, al otro lugar del palacio donde residía Caifás, probablemente a eso de la 1 de la mañana, y fue allí donde comenzó el juicio propiamente dicho. Ahora bien, nosotros sabemos de que verdaderamente Jesús se presenta, lo llevan, lo arrestan ante Caifás. ¿Y qué es lo que sucedía en este momento? Caifás era un hombre muy astuto, muy manipulador, un oportunista, que no conocía el significado de la lealtad o de la justicia. Lo que él codiciaba ardientemente con sus propósitos egoístas lo hacía parecer como si fuera algo necesario para el bienestar de la nación. Y nosotros vemos como que verdaderamente Jesús, arrestado por ellos, llevado ante Anás, luego ante el Sanedrín, luego ante Caifás, verdaderamente ellos ya habían determinado darle muerte a Cristo Jesús. Y vamos a ver cómo es que la narrativa de Marcos nos enseña verdaderamente acerca de esto, y cómo interrumpe su narrativa para hacernos saber que el apóstol Pedro estuvo siguiendo de cerca a Cristo Jesús, que estaba sentado con los alguaciles, estaba sentado calentándose al fuego. Ahora bien, amada iglesia, estos datos nos preparan para la escena siguiente en el Evangelio de Marcos, cuando Pedro es interrogado acerca de su relación con Jesús y termina negándolo 3 veces, tal y como el Señor lo había profetizado unas horas antes. Jesús estuvo entre la 1 y las 3 de la mañana atado como un criminal para ser juzgado, que de hecho cuando le llegaron a arrestar, él hace la pregunta que con palos, con espada lo llegan a arrestar a él como que si él fuera un criminal. Y nosotros vemos que verdaderamente este grupo de hombres corruptos, que en la mayoría le aborrecían intensamente a Jesucristo, verdaderamente al Dios creador de los cielos y de la tierra, al juez justo, lo estaban apresando, arrestando, y le llevaban a hacer este juicio injusto, que verdaderamente no tenía cabida ni lugar en esto, porque Jesucristo siempre fue perfecto. Ahora bien, en Israel, nosotros sabemos esto, era ilegal apresar a alguien y aún de noche y hacerle juicio de noche. Tenía que hacerlo a plena luz del día y en público, donde hubiesen muchas personas, no solamente el miembro del Sanedrín, compuesto por 71 miembros, sino donde estuviese mucho. Era ilegal, de tal modo de que estos escribas, de que estos fariseos y estos ancianos que eran parte de los miembros del Sanedrín, ellos mismos violentaban las leyes al agarrar a Cristo Jesús y al hacerle juicio oculto, privado, verdaderamente lejos de toda la espiritualidad, lejos de todos los mandamientos que Dios había plasmado en su palabra. Ahora bien, este era un juicio de muerte, de manera que los miembros del Sanedrín tuvieron que moverse apresuradamente esa noche para poder conseguir algunos testigos falsos que estuvieran verdaderamente en la disposición de incluso poder recibir dinero, como en el caso de Judas, que anteriormente por 30 piezas de plata fue vendido y entregó al Señor Jesucristo, e hipócritamente se acercó ante él diciéndole: maestro, maestro, y le dio un beso, cuando con el beso se entendía de que había un gran respeto y un gran amor hacia la persona. Era así como Judas entregaba a Jesucristo. De tal forma que ahora nosotros vamos viendo cómo es que todo esto se viene dando, hermanos y hermanas. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en el versículo 57, la palabra de Dios dice: entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Y esto verdaderamente era una falsedad. ¿Saben por qué razón? Porque Jesucristo en ningún momento mencionó esas palabras. Al contrario, Jesucristo, ustedes pueden ver en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 21, cuáles fueron las palabras de Jesucristo. Oigan lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 21.
Todo lo contrario a lo que estaban diciendo estos falsos testigos. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, destruyan este templo, les dijo. Ustedes destruyan este templo. No dijo que él iba a destruir, como verdaderamente los falsos testigos estaban diciendo en el versículo 58 de Marcos 14. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano. Jesús en ningún momento dijo eso. Lo que Jesucristo dijo 3 años antes, y ellos tenían una buena memoria, estos hombres que odiaban a Cristo Jesús, fue destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Hablando de él mismo, dice Juan. Continuamos leyendo lo que dice, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, refiriéndose a Cristo Jesús, en Juan 2, 18 al 21, el Evangelio de Juan capítulo 2, versículos 18 y 21 dijo, mas él, Jesucristo, hablaba del templo de su cuerpo. Esa era la señal notoria que Cristo Jesús les iba a dar a ellos, que ellos iban a destruir el templo, que ellos iban a destruir, pero que Cristo mismo lo levantaría en 3 días, hablando del cuerpo de él. Pero ellos no pudieron discernir, al contrario, ellos vieron el edificio y pensaron que eran las piedras, el edificio ahí plantado, de que a ese edificio hablaba Cristo Jesús, y no era acerca de eso, sino que era acerca de él mismo. Ustedes pueden ver cómo estos falsos testigos estaban dando falsos testimonios de Cristo Jesús, a tal punto que la misma palabra de Dios nos dice que ni siquiera concordaban los testimonios que ellos daban. Ahora bien, cuando nosotros estamos viendo esto de la palabra de Dios, amada iglesia, es evidente que hay una conexión entre la maldad, entre lo tenebroso de poder cambiar las cosas hasta tal punto de querer comprar a hombres para que lleven mentira y atestiguen contra Cristo Jesús, y verdaderamente Él les dio esa señal y se cumplió lo que Cristo Jesús les dijo. Ahora bien, Marcos nos dice en el Evangelio 59 que sus testimonios tampoco concordaban. La situación estaba tornando desesperada para los miembros del Sanedrín, porque no podían acusar a Cristo Jesús contra algo que Cristo Jesús hubiese hecho. Entonces ellos trataban de condenar a Jesús antes del amanecer, para poder llevarlo bien temprano en la mañana delante de Poncio Pilato, de modo que la sentencia fuese ratificada y ejecutada por el procurador romano antes de la puesta del sol, cuando comenzaba el día de reposo correspondiente a la fiesta de la Pascua. O sea, esta gente estaba apresurando el juicio para poder guardar la ley, según ellos, violando la ley. Recuerden, hermanos, que los judíos no tenían autoridad para ejecutar sentencia capital, sino que solamente eran los romanos, y ellos, por esa misma razón, posterior a esto, acudieron ante Poncio Pilato para llevar a cabo esta maldad que ellos se habían propuesto en su corazón. De tal modo que asimismo el versículo 60, entonces dice, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Cristo Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios? Callaba. Profetizado 700 años antes de la venida de Cristo Jesús, el profeta Isaías lo dijo en Isaías 53, 7. Dice la palabra de Dios, ustedes pueden ver cómo es que dice acerca de esto: angustiado él y afligido, no abrió su boca, refiriéndose a este momento de este juicio injusto que lo llevaron a Cristo Jesús, que aquí dice que él callaba, mas él callaba y no respondía. Y Isaías 53, 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bajo presión, Jesucristo, en angustia, Él supo mantener siempre el carácter de la esencia que Él mismo es, manso y humilde de corazón,
que a la misma vez nuestro Dios Todopoderoso, siendo crucificado, posteriormente le dijo a su Padre: no le tomes en cuenta o perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué Dios perfecto, qué Dios justo el que hace esto. Y nosotros vemos cómo la mano humana hace juicios injustos contra el Creador, contra el Hacedor, contra el Dador de la vida. Jesús soportó pacientemente a sus acusadores. Caifás decide usar un recurso desesperado y completamente ilegal. ¿Saben cuál fue? Poner a Cristo bajo juramento. Eso nos lleva al segundo encabezado, donde Caifás verdaderamente, ¿y saben por qué lo puso bajo juramento? Aquí en Marcos no vamos a encontrar cómo es que Caifás le dice: te conjuro delante de Dios, pero quiero que veamos lo que dice Mateo capítulo 26 versículo 36. Mateo capítulo 26 versículo 63, versículo 63 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro. Oigan, lo puso bajo juramento en este momento. Te conjuro por el Dios viviente, le dijo Caifás a Jesús, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, se entendía que en un juicio, más estas personas que estaban como jueces, verdaderamente tenían que escuchar las acusaciones y ver de qué se le estaba acusando al que ellos consideraban en este momento a Cristo como culpable, y no le encontraron nada. Pero en vez de averiguar sobre todas estas acusaciones, lo que él hace es que verdaderamente quiere saber acerca de quién es Cristo Jesús. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres el Hijo del bendito? Como lo está diciendo en el versículo 63, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres. Quería saber la identidad de Jesucristo. Si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. De tal modo que él lo hizo intencionalmente, porque ya había escuchado que Jesucristo muchas veces había dicho que él era el Hijo de Dios. Ustedes pueden ver cómo es que Caifás le preguntó directamente a Cristo Jesús. Y ahorita vamos a entrar al segundo encabezado, que es la interpelación directa del sumo sacerdote. Caifás le preguntó directamente: ¿eres tú el Cristo? 400 años pasaron en silencio, que fue el tiempo intertestamentario, donde no se escuchó voz profética, donde los judíos estaban esperando a que llegase el Cristo, el ungido por Dios, a libertarlos bajo la opresión del dominio del Imperio Romano. Y nosotros podemos ver verdaderamente cómo es que Jesucristo en ningún momento negó ser lo que él era. Pero nosotros estamos viendo la interpelación directa del sumo sacerdote en este momento. Él no le preguntó: ¿qué fue lo que hiciste? Él le está preguntando a Jesús: ¿quién eres tú? Era un asunto de identidad. La pregunta de Caifás no era si Jesús pretendía ser un hijo de Dios como cualquiera de nosotros cuando llegamos a creer en Cristo Jesús, sino que verdaderamente él quería ver si tenía una relación íntima en la misma esencia de la divinidad de Dios, para ver de esa forma si él se valía y le acusaba. Y de hecho nosotros vamos a ver cómo más adelante él mismo llama cuando Cristo Jesús le dice que yo soy, que es blasfemia, y él se rasga sus vestiduras como simbolismo de profundo dolor verdaderamente al escuchar las palabras de Cristo Jesús. Todo esto fue muy irregular, amada iglesia. Por eso la razón del tema del mensaje. Todo esto fue muy irregular tanto en el arresto como en el juicio a Jesús. Se violaron todas las normas de justicia por las que se regían los judíos en aquellos días. Deuteronomio capítulo 16, versículos del 18 al 20, era un pasaje muy conocido por el Sanedrín. Y a pesar de ser muy conocido por el Sanedrín, que se entendía que ellos tenían que hacer buena justicia y rectitud en la nación, hacían todo lo contrario. Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 al 20, dice lo siguiente. Lo tenemos, amada iglesia: jueces y oficiales, dice, pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus,
Oigan cómo, los cuales juzgarán al pueblo ¿con qué? Con justo juicio. No tuerzas el derecho, conociendo el Sanedrín, este pasaje de la Biblia. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras del justo. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero ellos estaban violando todo esto con falsos testigos, llevando a Cristo Jesús de noche, quebrantando todas las leyes, violando la ley, arrestando a Cristo Jesús a medianoche. Y por otra parte, ningún acusado podía ser forzado a incriminarse a sí mismo como se estaba haciendo aquí. Nadie podía ser condenado basándose en sus propias palabras. Era ilegal que el sumo sacerdote interpelara directamente a Jesús con estas palabras. Sin embargo, a pesar de las irregularidades del proceso, según la ley judía, cuando un acusado era puesto bajo juramento, estaba obligado a responder. Y Cristo conocía esto, y como nunca quebrantó la ley, nosotros vamos a ver el tercer encabezado, que es la respuesta inequívoca de Jesús, versículo 62 de Marcos 14. Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Oigan esto asombroso que le dijo Cristo Jesús, después de que Caifás, el sumo sacerdote, le preguntó: ¿quién eres tú? ¿Eres el Hijo del bendito? ¿Eres el Cristo? Yo soy. Yo soy aquel de quien los profetas hablaron en todo tiempo acerca del Cristo, del ungido, del que Dios enviaría a salvar a esta nación. Ese soy yo soy el pan de vida, yo soy el verbo hecho carne, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el ungido, yo soy el unigénito, de tal modo que Cristo Jesús dio la afirmación de que verdaderamente Él en esencia era. Pero qué tristeza que ni el sumo sacerdote ni los miembros del Sanedrín pudieron notarlo, pudieron reconocer la inocencia encarnada, el Dios encarnado, el libertador. Óigase, no solamente de la opresión de sus enemigos, sino de la opresión de su alma, el libertador de su alma. Pero ellos, teniendo enfrente a Cristo Jesús, no pudieron reconocerlo. Como más adelante ustedes saben que Pilato mismo le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? Teniendo a Cristo Jesús de frente. Pónganse ustedes en este momento, en esta escena, de que Él mismo confirma: yo soy. Y el no haberlo reconocido era un problema grande. Pero Cristo Jesús no solamente se quedó ahí con las palabras de yo soy, sino que Él siguió y afirmó y dijo: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. De tal modo que nosotros sabemos lo que el autor de Hebreos dice, que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 nos dice acerca de esto: he aquí, hablando de Cristo Jesús, que viene en las nubes, Apocalipsis 1:7, y todo ojo le verá. Caifás, tú me verás a mí cuando yo venga en las nubes. Ustedes me están pasando en este momento a mí un juicio injusto. En aquel día ustedes estarán delante de mí y yo voy a juzgarlo a todos ustedes, está diciendo Cristo Jesús, a la misma vez. Y todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Y los que le traspasaron, oiga, qué cosa, hasta ellos lo van a ver. Y todos los linajes de la tierra harán que lamentación por él. Sí, amén. Imagínense este escenario donde Cristo Jesús, siendo juzgado injustamente por estos hombres transgresores de las mismas leyes, va a llegar un momento donde ahora ellos
le van a tener que rendir cuenta a este Cristo Jesús a quienes ellos están juzgando injustamente, pero el juez de la tierra los va a juzgar con juicio justo delante de todos. Pueden creer todo esto asombroso que la misma palabra de Dios nos dice. Y saben algo, Caifás, en vez de arrepentirse, en vez de reconocer a Jesucristo como el Mesías que tanto tiempo habían esperado, Caifás se cargó de maldad, ira y ceguera tan tenebrosa para condenar a muerte al justo, al inocente, como ustedes lo pueden ver en el versículo 63, el cargo oficial de blasfemia contra él. Marcos capítulo 14, versículo 63. Marcos capítulo 14, 63 y 64. Dice la palabra de Dios. Entonces el sumo sacerdote, después de que Cristo Jesús le dio esa respuesta inequívoca, rasgando su vestidura, dice, el sumo sacerdote rompiendo sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Imagínense, de testigos falsos que ellos habían comprado. Habéis oído la blasfemia, estaba diciendo. ¿Qué os parece? ¿Qué piensan de eso que él está diciendo? Es lo que esperaba Caifás oír de Cristo Jesús. Y todos ellos, que dice la palabra de Dios en el 64, y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte, dice la palabra de Dios. Ahora bien, este fue un gesto de hipocresía de Caifás, increíblemente dramático y de paso increíblemente teatral, de santa, entre comillas, de santa indignación. Caifás rasgó su manto en señal de profundo dolor, y el espanto que sentía en su alma ante según él, la blasfemia que acaba de escuchar, el hecho de rasgarse las vestiduras era un gesto de dolor y de indignación. Cuánta hipocresía viéndose en este sumo sacerdote, en este líder espiritual que verdaderamente no respetaba las palabras de Dios, los mandamientos, las leyes de su propia nación establecidas por Dios mismo. Ya nos necesitamos más testigos. Ahora, ¿cuántos testigos eran los que se levantaron? La palabra dice que había muchos, pero quienes hablaron contra Cristo Jesús fueron dos. Si Marcos no nos da mucha comprensión acerca de que verdaderamente eran dos, nosotros podemos ver que dice Mateo capítulo 26, versículo 60, que eran dos testigos. Mateo 26, versículo 60, dice que dijeron, este dijo, Mateo capítulo 26, 60. Amén. Y no lo hallaban, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron, ¿cuántos? Dos testigos fueron los que se levantaron en ese momento. Y él hablando, ya no necesitamos más testigos, ya habían estos dos testigos que eran falsos. Ahora bien, vamos a ver el último encabezado, que es el quinto: la diabólica y crueldad de los soldados y alguaciles contra él. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle puñetazos y a decirle: profetiza. Le vendaron literalmente los ojos a Cristo Jesús. Si Marcos no nos da mucho entendimiento de eso, ustedes pueden leerlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 64. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 22, versículo 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Imagínense en este juicio injusto contra Cristo Jesús, vendándole los ojos y golpeándole, mofándose delante de él, preguntándole quién le había golpeado, porque también lo tenía como profeta, burlándose de Cristo Jesús, como nosotros estamos viendo esto. Ellos descargaron
contra él el odio que habían estado reprimiendo contra Cristo Jesús desde que Cristo Jesús comenzó verdaderamente a predicar el reino de los cielos. Ahí fue donde ellos comenzaron a descargar todo esto. Y nosotros sabemos, amada iglesia, que escupir a una persona en el rostro y darle bofetadas son dos formas universales de mostrar el más profundo desprecio por otro ser humano. Y estos hombres humillaron así a Jesús hasta el polvo. Y Isaías profetizó eso. Isaías capítulo 50, versículo 5 dice: Jehová el Señor me abrió el oído. Me abrió el oído era simbolismo verdaderamente de esclavitud, donde Cristo Jesús se hizo siervo por completo a su Padre. Y yo no fui rebelde, en ningún momento lo fue Jesucristo, ni me volví atrás. Y oiga lo que dice Isaías 50, versículo 6. Di mi cuerpo, ¿a quiénes? A los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Y mesar significa arrancaban la barba de él con las manos, le estaban desgarrando, desfigurando el rostro de Cristo Jesús. Arrancar el cabello de la barba con las manos o tirar con fuerza de ellos significa la palabra mesar. Me mesaban la barba, dice la palabra de Dios. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, gargajos, salivas. No lo escondió Cristo Jesús en este juicio injusto que se presentó delante de él, desgarrándole a él su rostro, jalándole con fuerza violenta su barba. Él no escondió su rostro de eso, dice aquí la palabra de Dios en Isaías 700 años antes de que Cristo Jesús viniese. Y a la misma vez, primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados. ¿Quién? El justo. ¿Por quiénes? Por los injustos. Ustedes pueden ver verdaderamente este juicio injusto contra el Dios justo. Isaías 52:14 nos habla acerca de cómo Cristo Jesús tenía su rostro desfigurado, que ni parecía hombre por la forma en cómo lo habían dejado. Dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, oiga, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Qué quería decir esto? Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Ustedes pueden ver todo esto que estuvo sucediendo ante el Dios majestuoso, porque no es lo mismo, hermanos, que la criatura sea escupida, sea golpeada, sea pisoteada, sea maltratada, a que sea Dios mismo escupido, maltratado, golpeado. No son las mismas cosas, son cosas completamente diferentes. Y nosotros vemos cómo es que aquí verdaderamente dice: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. Puñetazos le estaban dando a Cristo Jesús, maltratándolo en este mismo momento, en este juicio religioso que le estaban haciendo estos líderes judíos, que verdaderamente no pudieron reconocer quién estaba en su presencia. Ahora bien, hermanos, ya para concluir, y que hemos visto estos 5 encabezados, porque hemos estado hablando acerca del juicio que se hizo contra Cristo Jesús, y el tema es un juicio injusto contra el Dios justo. Un juicio injusto contra el Dios justo. Debemos de hacer una connotación de todo esto que hemos estado mencionando. Si los hombres maltrataron así a Cristo Jesús, levantaron falso testimonio contra Cristo Jesús, el Dios hombre, debemos de estar conocedores de la misma palabra de Cristo Jesús hacia cada uno de nosotros, que si a mí me aborrecieron,
también a ustedes los van a aborrecer por causa de mi nombre, dijo Jesucristo. No esperemos mucho más de los hombres, aquí verdaderamente, humanamente hablando, porque si ponemos nuestra confianza o nuestra expectativa está en que verdaderamente vamos a poder tener buena opinión, buen resultado de los hombres que no conocen a Dios, verdaderamente nos vamos a decepcionar. Porque ustedes pueden ver cómo imperaba la injusticia en los tiempos de Cristo Jesús, y en estos tiempos aún la injusticia sigue imperando. Pero es donde nosotros verdaderamente tenemos que tener puesta la mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, de la vida, es la fuente de la gracia, del amor, del perdón. Ustedes pueden verdaderamente saber de que todo esto pasó porque la misma palabra lo describe y lo hemos estado viendo paso a paso, pero a la misma vez va a llegar un momento, tarde o temprano, donde cada uno de nosotros, de todos estos transgresores, donde todas las personas van a estar paradas delante del Señor y juez de toda la tierra. En aquel día van a tener que dar cuenta por todos sus actos. El llamado es a que verdaderamente nosotros nos afiancemos en Cristo Jesús, y que los amigos y amigas que se encuentran vía redes sociales puedan hacer una introspección verdaderamente en lo más profundo de su corazón, si ya tienen a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Porque es importante saber de que en aquel día vamos a ser juzgados, pero a la misma vez vamos a poder tener a un abogado defensor que va a estar abogando, defendiéndonos a cada uno de nosotros, pero siempre y cuando nosotros creamos en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Señor, porque verdaderamente Él gobierna nuestras vidas y nos sometemos voluntariamente al señorío de Cristo. Y Salvador, porque es el Salvador de nuestras almas, nos ha librado de la condenación eterna a la cual nosotros íbamos. Pero ahora verdaderamente quiero hacer un llamado a cada amigo, a cada amiga que se encuentre vía redes sociales, a que pueda creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Fuera de Cristo Jesús no hay vida eterna, fuera de Cristo Jesús no hay salvación, fuera de Cristo Jesús no hay vida, no hay paz, no hay amor, no está la satisfacción verdadera y primaria y primordial que el hombre puede encontrar verdaderamente solamente en Cristo Jesús. Nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón haya el descanso pleno que tanto estamos necesitando, de tal forma que, querido amigo o querida amiga, verdaderamente es necesario nacer de nuevo, creer en Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y yo podré guiarte conforme a la voluntad de Dios en el llamamiento a que verdaderamente puedas reconocer a Jesucristo de todo tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, porque la misma palabra de Dios lo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. De tal modo que podemos orar por ti, sabiendo de que es el Espíritu Santo que va a abrir el entendimiento en tu corazón para que creas a la palabra que Él ha enviado en el día de hoy. Oremos. Padre que estás en los cielos, oh Señor, yo te pido convicción de pecado en el nombre de Cristo Jesús, que puedas darme arrepentimiento para que verdaderamente yo pueda arrepentirme de todos mis pecados. Y ahora yo me arrepiento en el nombre de Cristo Jesús por todos mis pecados, y a la misma vez reconozco que Jesucristo es el Señor, es mi Salvador, y creo que Él es el Salvador de mi alma, de mi vida. Yo creo en Él, yo quiero que Cristo Jesús permanezca en mi corazón por su gracia, por su amor, por su fidelidad. Lo recibo con todo mi corazón. Creo que Jesús es el Salvador único y suficiente personal de mi alma, a quien yo le entrego mi vida por completo. Y yo creo que verdaderamente tú estás haciendo la obra en mí, oh Padre Salvador. Yo quiero verdaderamente estar y ser parte de la familia de Dios.
Gracias doy al Padre por haber enviado a morir a Jesucristo en mi lugar. Gracias, Cristo Jesús, por darme vida eterna hoy. Te amo y te alabo de todo mi corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora muy bien, amada iglesia, estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial, que verdaderamente nos ha guiado, nos ha iluminado y ha abierto el entendimiento de nuestros corazones para poder atesorar y poner por obra su palabra y poder entender cuán santo, cuán justo y cuán verdadero e inocente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y permanece para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos estar delante de tu presencia y haber escuchado acerca del juicio injusto contra Jesucristo, contra el Dios justo, oh Señor. Te damos las gracias porque verdaderamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo cumplió tu ley a cabalidad y no se encontró engaño en su boca, no transgredió ninguno de tus mandamientos. Al contrario, él mismo lo dijo: no penséis que he venido para abolir la ley, sino para cumplir la ley. Y creemos en ese Dios vivo, en el Dios creador de los cielos y de la tierra, en el juez de toda la tierra. Y gracias te damos por darnos entendimiento mediante el obrar de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Es mi oración que puedas bendecir a esta tu iglesia, a cada uno de nosotros y a cada uno de los amigos que han estado escuchando este mensaje vía redes sociales y o que posteriormente lo escucharán. A tu nombre sea dada la honra y la gloria por los siglos de los siglos en Cristo Jesús, en acción de gracias. Y su pueblo dice amén y amén. El Señor les bendiga, Padre.